Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea, y hoy nos acompaña nuevamente, yo digo que ya es nuestro colaborador más joven de Resiliencia en Línea, Daniel Pineda. Un gusto tenerte aquí. Gracias, el gusto es mío, gracias por recibirme. Y un gusto que jóvenes como tú se interesen por la vida pública del país y también se interesen por la lectura y se interesen por estos temas que a veces parecieran ajenos a los chicos de la era, de los hijos de quién, de los hijos del reggaetón, podría pensarse. Los centillennials dirían por ahí. No, qué bueno que se tienen otras opciones y que tú asumes otra opción finalmente. Todas respetables, pero me llama la atención que tú, siendo joven, te vayas más bien por los hijos del ¿cómo decías? Del chamuco. Del chamuco. Te gusta ver los hijos del chamuco y caricaturistas, sí. Y se vuelve un referente ideológico a fin de cuentas. Y sí. Finalmente tenemos una formación ideológica desde nuestra juventud. A veces no nos damos cuenta. De repente ya te señalan, tú eres hijo del chamuco, ¿no? tú eres muy salinista, digamos, o tú eres, y te empiezan a calificar, sí, porque empezamos a tener una formación ideológica sin darnos cuenta. Pero lo padre es cuando alguien conscientemente va tomando esa conciencia ideológica. Cualquier ideología es válida, es respetable. Hay que sea izquierda, sea derecha, es respetable. Lo interesante, lo que digo, a lo que me refiero, es que tomemos conciencia de ello. Y si es jóvenes, pues mejor. Sí. Yo también, a manera de compartirte un poquito esto, a manera de experiencia, yo empecé a votar por los partidos de oposición de izquierda. Desde el primer momento en que pude votar, desde mis 18 años cumplidos, voté desde entonces por la izquierda. Y voy a insistir, no es que la izquierda sea lo mejor, sea la neta del planeta, nada más marcar esto que te comento, que si desde jóvenes somos conscientes de nuestra posición política, posición ideológica en este caso, pues yo creo que es una parte interesante y muy importante para generar, a fin de cuentas, conciencias sociales y comportarnos como buenos ciudadanos, como buenos mexicanos. Y también el respeto, intentar comportarnos con respeto con todos los mexicanos, con todos los habitantes que habitamos este país, muy golpeado ahora por la pandemia. Sí. Pero bueno, vamos a estar platicando con Daniel de estos aspectos, más bien de asuntos de todo esto que estamos platicando desde un poco antes de iniciar el programa. Si los líderes nacen o se hacen, no quisimos llamarle líderes de opinión pública porque son eso y hay otros más. Sí podemos tener varios ejemplos de ello, pero vamos a estar platicando con respecto a algunos de ellos. Tú me decías que, por ejemplo, a ti te llaman la atención las figuras de Pepe Mújica, de Luther King. Ahorita vamos a estar un poquito a más detalle con ello, pero me decías que ellos son algunos de tus referentes. Helguera, Rafael Barajas, caricaturista, el Fisgón, el conocido como el Fisgón. A veces son conocidos más por sus motes, sí, que por el nombre. Sí, pues hablando de precisamente de los caricaturistas, forman parte de yo pienso que de un proyecto muy importante, más que de fanatizar a la población o de generarle una doctrina. Yo creo que más bien invitan a la población a que sea parte de la opinión pública, que sea parte de las decisiones colectivas y de que se interesen por la vida política de su país. Dice, por ejemplo, y tomo ahora sí que hablando de referentes, a Andrés Manuel, cuando dice que la política ya no debe ser cosa solo de los políticos, sino ya también de los ciudadanos. Yo creo que lo que muestran estos dibujos que ellos hacen en cuanto a personajes políticos y temas de esta índole es que no se necesita tener una formación de un doctorado, una licenciatura
desde el más de los humildes empleos, puede tomar su periódico, puede tomar la información, incluso ahora ya digital, ¿verdad?, en este tiempo, y enterarse y opinar. Y yo creo que eso es parte de lo que se está haciendo ahorita en este nuevo ciclo que vive el país, en lo político y que incluye al ciudadano. Y también por compartirte, desde que salí de preparatoria empecé también a leer el periódico, y desde entonces se me quedó como un hábito, hablando de jóvenes precisamente que se pueden estar interesando por esa vida política que estamos platicando. Pero bueno, no es solo hablar de líderes políticos, sino líderes en lo general, líderes que a fin de cuentas tienen un punto de vista y que influye más allá de su ámbito, porque por ejemplo platicábamos Pepe Mújica, ya más bien, ya no solo es un referente político, ya no solo es el presidente o expresidente ahora de Uruguay, sino que ahora es un referente ideológico a nivel internacional, claro, con bastante simpatía a nivel internacional. Si quieres empezamos a platicar, o antes de platicar de Pepe Mújica, de lo que nos puedas platicar, de tus impresiones sobre él, como qué idea te da de esto un líder, qué podría considerarse un líder, si quieres, para aterrizar un poquito más eso del líder de opinión, y para ir respondiendo esto de nacen o se hacen. Sí. ¿A qué te suena lo que es un líder de opinión, para empezar? Sí, pues yo pienso que es alguien que precisamente es un referente para un sector o varios sectores que sobre todo se identifican con la figura de esa persona que tiene esa forma de atraer, de llevar tal vez las esperanzas, las exigencias, ¿verdad? Y yo creo que un líder ha de ser muy raro el que nace, yo creo que se forja, se forja, y algunos líderes que para mí son referentes, pues se forjan a veces bajo el hierro, en el sentido de sufrir la persecución, sufrir la violencia, y yo creo que esos son los que más están aterrizados o tienen, como dicen, los pies sobre la tierra de lo que pasa a su alrededor. Fíjate que dices cosas interesantes al respecto. A lo mejor no vamos a coincidir como siempre, se vale no coincidir, sí. Pero es como que manera de reflexión. Dices algo que estoy de acuerdo. Son un referente, aunque ellos no lo deseen, digamos, de repente son un referente, de repente ya están en boca de todos y alguien ya los está siguiendo. Y me voy a un ejemplo, Joaquín Sabina, que para mí es un referente. Yo lo escuchaba en los 90 y me desencantó, digamos, cuando vi que empezó a perder la voz y me sentí decepcionado de él. Pero yo mismo me hice así, coco wash, como se dice, y dije que tiene que estar Joaquín Sabina preocupándose de lo que yo pueda pensar de él, digamos. Él es lo que es, digamos, y es, digamos que su vicio o su gusto es estar tomando whisky, además así lo dicen las canciones, fumando, llevando ciertos excesos. Y en sus propias canciones, en una de sus canciones dice, ¿quieres vivir 100 años? Entonces deja de hacer lo que yo hago a fin de cuentas, ¿no? Dice, no vivas como vivo yo, como diciendo, no te metas en mi vida, ¿no? Vamos, esa es una contraparte, digamos, el hecho de que sea un líder de opinión, un referente público, no quiere decir que va a hacer lo que uno espera que haga. Son referentes porque simplemente lo son sus estilos de vida, su punto de vista, lo que dicen como que impacta en varias mentes, varias cabecitas. Sí. Finalmente sí te alcanzan a formar, digamos, en tu formación de vida, en tu formación profesional o como persona, alcanzan a impactar y por eso los empiezas a seguir y los lees los ves como un referente literal, ¿no? En cuanto a literatura, en cuanto a su letra o en cuanto a su pensamiento. Y después vienen ciertos choques, como te digo, porque de repente tienen algunos comportamientos que ya no te gustan, pero no es que el líder esté equivocado, él es y va a ser como más o menos se ha manifestado como lo conociste. Más bien me parece que tú mismo te vas formando de una manera, vas formando tu carácter, tus principios, y esos principios a veces no coinciden con ese líder con el que te iniciaste a formar o con el que te formaste inicialmente. Y se vale también, pero no esperar. Cuando digo que quizá no coincidimos es cuando comentaste, tienen los pies sobre la tierra, pues son como son, y a lo mejor en algún punto de tu formación misma ya consideras que ya no tienen los pies tan puestos sobre la tierra como tú pensabas,
pero no deja de ser y seguirá siendo seguramente un líder de opinión. Sí, claro. Pues a veces nos olvidamos que son seres humanos, ¿verdad? Eso. Que se equivocan. Yo creo que pues buscan llevar pues las esperanzas, como digo, las exigencias, y sentirse pues también parte del pueblo. Yo pienso que son como maestros. Son maestros que te dan lecciones que, aunque ni siquiera te conocieron o te conocen, uno va tomando varios elementos, uno de aquí, uno de acá, y va haciéndose su propia construcción de uno, y permite que uno logre, yo creo, algo también auténtico, algo nuevo, pero pues tiene esa parte, ¿no? De aquí aprendí que hay que estar calmado de tal líder, ¿verdad? Cosa que a veces lo tomamos como algo pasional o así, pero este líder calmado esta situación. Pues yo también en mi situación que estoy viviendo también voy a aplicar esto, y eso pues es algo muy, muy enriquecedor. Y por otro lado están las personas que se despreocupan, digamos, de si le gusta el mensaje que está percibiendo otra persona que lo sigue. Se desinteresa de, pues yo voy a ser como soy, digamos Joaquín Sabina otra vez, pero como dices, hay personas que sí se preocupan por transmitir un buen ejemplo, por sí ser un referente, que son conscientes de ello y que a partir de ahí se preocupan por ser un buen referente, y entonces empiezan a tener actitudes que buscan, digamos, el bien común, según lo que nos comentas. Yo creo también, si me permites agregar, también que hay líderes malos. En el sentido de que hay personajes que toman sentimientos, emociones que perjudican, son muy pasionales, toman elementos como el racismo, elementos como la homofobia, y lo compactan, buscan, o hay personas que se acercan, que son afines a esas ideas intolerantes, y forman su grupo, ¿verdad? Y esos también, quiera uno o no, son líderes. Claro. Pero pues abanderan ideas un poquito, pues no sé, se respeta la expresión, siempre hay que respetarla, pero no hay sustancia, no hay fundamento, no hay una realidad. Yo así lo veo bajo estos personajes que juntan todas esos miedos, y ven que ahí agarran fuerza y buscan derrotar, buscan desestabilizar y imponer su bandera. Y entonces, ya para aterrizar, ¿con qué líderes tienes como referentes tú? Un primero que nos puedes platicar, ¿quién, por ejemplo? Pues como estábamos platicando ahorita sobre los que hablan sobre la intolerancia, pues también los que buscan, ¿verdad?, lo que es el respeto, los derechos de igualdad entre los hombres, entre las mujeres, y uno de esos internacional, Martin Luther King, ¿verdad?, que es un referente de paz, tanto así que ganó un Nobel. Te platicaba un poco antes de empezar el programa de que sabía poco del personaje, pero a partir de una película que toma parte de su vida, se llama Selma, pues habla sobre toda la lucha, ¿no?, física, emocional, que conlleva armar un movimiento de resistencia no violenta. También basado él como referente a otro líder, que es Gandhi, ¿verdad?, de la India. Entonces estos referentes forman o dan la luz de un movimiento pacífico que busca la igualdad de derechos, de respeto y la eliminación del racismo, ¿verdad?, sobre todo en la población blanca del sur de los Estados Unidos. Oye, complicado ser un líder que en este caso busca reivindicación de derechos humanos sin acudir a la violencia, tratando de no incurrir en violencia, porque entonces sería un juego de doble filo, digamos, intentar hacer respetar los derechos, en este caso que nos dices de la población negra, con presiones violentas, y es complicado, ¿verdad?
estamos viendo justo en estos momentos también viviendo ciertas manifestaciones sociales, movimientos sociales que se tornan violentos a fin de cuentas. Qué difícil es no incurrir en violencia, en actos violentos o que se puedan considerar como violentos. Sí. Y según nos dice entonces Luther King así lo trabajó, esa era su filosofía. Sí, era yo creo que un trabajo súper intenso, el fomentar en la población, en los que lo seguían, de que no contestaran con la misma moneda, no devolvieran. Y ellos en sus dinámicas, estrategias al momento, porque había choques, ¿verdad? Indudablemente la policía era brutal, y tanto así que lo sigue siendo, ¿verdad? Vemos esa situación actualmente, pero dentro de sus estrategias marcaba que si lastimaban a un compañero, si había manera, hasta el otro compañero se tenía que colocar para tratar de resistir los golpes del que ya estaba rendido. Entonces ese nivel de compromiso es una cosa que yo creo que solo viviéndola se entendería, ¿verdad? Oye, otro líder, me estabas platicando, Pepe Mujica. Sí, como tú decías, un referente ya ideológico, él, yo creo que él agrega mucho en su discurso la parte que tiene que ver con el medio ambiente. Y pues sí, como no, en todos los discursos de los políticos se marca, pero él echa de mano más ese detalle y forma parte de su discurso, tanto en la parte política, la parte social, pero también integra el medio ambiente. Y sus pláticas, sus expresiones, discursos, pues son magistrales, a mi parecer. Pues ya todo el mundo sabemos, tenemos ese referente de austeridad que él a fin de cuentas lleva como mensaje, no sé si conscientemente, pero un mensaje de austeridad, porque anda en su bochito. Podría andar en un vehículo más ostentoso, pero anda en un bochito moviéndose, o anduvo, ¿no? Mientras fue presidente, porque fue muy visible esa parte cuando fue presidente de Uruguay, andaba en un bochito. Y fíjate que, como dices, el discurso que manejaba marca mucho, y me conmovió una manera de cómo nos dijo que deberíamos de ver el asunto del trabajo. Dice, cuando ustedes trabajan, lo que están invirtiendo son horas de trabajo, y entonces cuando ustedes compran algo, no están gastando dinero, están gastando tiempo a fin de cuentas. Y eso te cambia el chip, digamos. Entonces malgastar, no dinero, sino malgastar tu tiempo, es cuando te puede impactar precisamente. Es un mensaje muy bonito, uno de los tantos que ha dado él. Él marca mucho que, sobre todo yo creo en los discursos europeos, la palabra austeridad, dice él, se ha prostituido, él así lo maneja. Dice, yo lo menciono como sobriedad, una ideología de sobriedad. Y entonces eso ya da pauta, ¿verdad?, para los que queremos como referente a Pepe Mujica, el procurar ser sobrio, ¿verdad?, en muchos sentidos, no solamente aplica en lo del alcohol, por ejemplo, pero es una batalla constante, ¿verdad?, porque uno en sus hábitos, ¿verdad?, en el consumo, entonces él siempre, su discurso es, si no es directamente como alguien podría decir que chavista o comunista, no, es sobriedad, y es replantearse cómo estamos consumiendo lo que compramos, lo que consumimos del planeta, lo que estamos gastando del planeta. Oye, con estos dos ejemplos que nos das, Luther King y Pepe Mujica, pareciera que estos líderes se forman, se hacen. El hecho de titular este programa Si nacen o si se hacen, bueno, porque hay unos líderes que efectivamente nacen cobijados, digamos, en medio de una élite que finalmente los coloca como esos líderes. Vienen de una familia, vienen de una élite política, vienen de una tradición incluso dictatorial, digámoslo así, donde por herencia, digamos, eres el rey o eres el líder de una nación. Ahí pues no hay de otra más que nacen, digamos, ¿no? Y ejemplos podemos pensar varios, pero tú me estás dando dos ejemplos donde, por lo que veo, entonces esos líderes se hacen más bien.
surgen de unas familias modestas, sin estar en medio de la élite del país donde nacieron, y por alguna razón se vuelven líderes de opinión, líderes a seguir, sí, referentes ideológicos. Así es, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, para un poquito también este interés por el tema que estamos platicando hoy, porque de los gustos que tengo es tener libros de historia, y uno que recientemente compré fue sobre la biografía de Napoleón, y sí, también tenía yo la inquietud, pues sobre todo lo compré por interesarme por la historia de Europa. Y dice el autor, y me parece que tiene razón, no solo es hablar de Napoleón, sino es hablar de que él es un personaje que le dio forma a todo el siglo XIX. De ese tamaño sería la figura de Napoleón, y me quedo pensando que puede tener razón si tomamos como referente que la independencia de México se logró en buena parte gracias a las invasiones napoleónicas que estaba llevando Napoleón, pero es que así se conocen como las invasiones napoleónicas, por la monarquía o el emperador Napoleón de esos momentos. Y entonces sí se habla, tenemos como referente ese imperio de Napoleón, y de repente, bueno, ¿de dónde sale este señor Napoleón? Y como parte de la biografía, pues ya nos dicen que los abuelos tenían o no tenían cierto poder, cierta cobijo de élite, que posiblemente lo tenían, pero lo perdieron. Después el padre se coló en la élite también de un lugar muy pequeñito en ese momento, Córcega, que no le interesaba mucho a los italianos como nación, digamos, lo veían como una isla. Después llegan los franceses y finalmente lo asumen como territorio francés y lo vuelven y lo afrancesan, digamos, es decir, lo convierten como parte integral de su territorio, incluida la formación de una élite, y ahí es donde se cuela, digamos, socialmente hablando, su padre Carlos Bonaparte. Y bueno, entonces ya tiene cierta base, digamos, Napoleón ya no llega de la nada, digamos, ¿no? Aunque su propio historiador o su propio biógrafo dice que nace de la nada, pues ya no es tan de la nada, digamos, ¿no? Y así podemos estar pensando de algunos líderes que sí nacen cobijados, digamos. Y a la fecha podemos pensar, para no estar tan lejos, con Napoleón. En México también ciertos líderes que no estamos estigmatizando o no queremos estigmatizar. Nacen, ellos no tienen la culpa, digamos, de que nacen también cobijados, digámoslo así, de una familia intelectual, por ejemplo. La cosa es cómo es que ya siendo adultos y siendo líderes aprovechan, digamos, su condición para tratar de influir de manera muy consciente, y a veces, como dices, con ciertos sesgos ideológicos que a fin de cuentas no son para cobijar a toda una población, ¿no? Sino que son para cobijar a ciertas, o a parte de su élite, o proteger a la élite a la que se creen pertenecientes. Tenemos dos caminos, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo también, parte de esta élite que cobija intelectual, para bien, que digo, no tienen la culpa, ellos llegan a la edad adulta, se vuelven profesionales y terminan siendo, por ejemplo, muy buenos historiadores. La familia Revueltas, por ejemplo, muy buenos historiadores. Me ha tocado leer, por ejemplo, a Silvestre Revueltas, uno de los descendientes, con un libro de historia muy bueno sobre la deuda pública de México naciente desde que fue independiente. Esa es una parte en donde sí sale cobijado, me imagino, Silvestre Revueltas en medio de una familia de intelectuales, y van haciendo una tarea muy interesante, y donde finalmente nos ayudan ya en cuanto a asunto de Estado-nación mexicano, a precisamente tener conocimiento de ese Estado-nación, cómo es que nace la República Mexicana, bueno, México como república, pero nace con una deuda pública con Estados Unidos, con España, en fin, se vuelve así como parte de la tradición de una familia que está en las altas esferas de líderes intelectuales, pero yo diría en ese caso en un sentido asertivo. Sí, pues yo creo que es definirse, tomar decisiones, y yo creo que han de ser pues poco conocidos, ¿verdad? Aquellos que vinieran de alguna estirpe
pues de élite privilegiada, ¿verdad? Que se hayan puesto sus conocimientos, su academia al servicio de un bien, como sería esa persona, el señor Revueltas, de informar, ¿verdad? De hacer pública esa información y utilizar todo su conocimiento y experiencia para compartir esos datos. Yo creo que sí hay políticos que se han visto, ahora sí que nacidos en cuna de oro, ¿verdad? Dicen. Pero pues yo creo que parte de su formación desde su niñez, su educación hasta universidad y posgrado, sí está enfocada precisamente a entenderse bajo un mundo que es el mismo, de donde hay comodidad, y a partir de allí no hay otro. Entonces, yo, pues sí, cada opinión es respetable, pero yo tomo ahora sí que esos son, ahora sí yo diría, malos referentes, como son los tecnócratas, ¿verdad? Como Salinas, como Zedillo. Entonces, una formación económica, ¿verdad? Pero bajo una élite aparte. Se forman en los Estados Unidos, pero ya al regresar, pues no son de que van a ver por lo que nunca conocieron, que es el pueblo, sino bajo hacer sus políticas y usar sus conocimientos y su experiencia, pues para hacer sus negocios, ¿verdad? Sí. Oye, y bueno, vamos a tratar de no estigmatizar, pero parte de lo injusto de esta formación de las sociedades en México, pues sí nos lleva a que hay finalmente unas élites que pues, están en esa, como dices, cobijados en esa cuna de oro, digamos. Y de repente vemos que quiénes son esos líderes de opinión. Si pasamos lista de quiénes son actualmente, pues tenemos apellidos como los Krause, ¿no? El señor Enrique Krause, por ejemplo, que en lo personal no comulgo con sus ideas, bueno, es respetable, y de repente ya está también su familia colocada también como líderes de opinión, y ya tenemos a León Krause como comunicador de medios nacionales, y recientemente a otro Daniel Krause también como autor de literatura, ya también ganó un premio. Y podemos tener también a Regina Reyes Heroles, también de la familia de los Reyes Heroles. Sí, académicos. Ajá. Y podríamos estar pasando la lista y resulta que tenemos muchos apellidos en las élites, para bien o para mal, nos puede gustar o no, pero finalmente hay que también aceptar como sociedad que hay una élite. Y que de repente hay otras grandes esferas sociales que no tenemos acceso a esa élite, no nacimos ahí, y no por ello no dejamos de tener opciones, digamos, a ocupar esos puestos de liderazgo, de ser esos referentes nacionales o esos referentes regionales, referentes a fin de cuentas para buenos comportamientos, esperaríamos, ¿verdad? Pero me parece que precisamente tú estás más conectado con esos líderes, no que nacen, y por lo que vemos, entonces hay líderes que nacen, digamos, cobijados, con esa presión social de mantenerse, digamos, en ese liderazgo de opinión pública, pero también me parece que tú estás más conectando con estos líderes que se hacen, digamos, durante su trayecto de formación social. Sí, yo creo que siempre hay un momento en la vida de los hombres, las mujeres, que deben tomar la decisión de qué es lo que van a hacer, cómo quieren ser conocidos por la historia o por la opinión pública, ¿verdad? Habrá otros, ¿verdad? Como los cantantes y tantos otros personajes que pues poco han de importarle la opinión pública, pero yo creo que los espacios de poder, con estos líderes, siempre está la pregunta, no qué gano yo, qué ganan mis primos, mis hermanos, mi familia, sino qué ganamos la mayoría. Aprovechar esos espacios de poder para transformar para bien, transformar desde su colonia, su ciudad, hasta un país, ¿verdad? Y claro, estos líderes no van a hacerlo solos, necesitan de un equipo que esté enterado de lo que acontece, que sepan lo que van a hacer, ¿verdad? Que permita que todo vaya
bien. Oye, esos líderes que no son tan visibles, pero que son líderes y que, por ejemplo, para ti son referentes, como quién otra persona puedes estar pensando. Déjame, te digo que te mando a saludar Pedro Clelo. Bueno, profe, saludos. Un saludo, dice verte en pantalla. Y Edith Barragán también, siempre nos saluda con mucho gusto y nos manda saludos por el programa. Gracias a ambos y a todos los que nos pueden estar viendo en estos momentos. Gracias. Pues yo creo que tú la conoces, la maestra Melba Albavera, la familia Albavera, es un referente importantísimo en mi formación, mi formación política, mi formación social. De ellos he aprendido muchísimo y yo creo que esos mucha gente aquí en nuestra ciudad los conoce, ¿verdad? En otros espacios tal vez no, pero son un referente muy importante desde locales que no se conocen mucho, pero humildes, pero que resulta que, como dices, el profesor Albavera lo conocen en todo el estado. Sí, sí, así es. Y como uno está pegado a esos líderes que vienen desde abajo, pues toma ahí para construirse, ¿verdad? Ahora tratar de plantear, que es algo muy importante, que le llaman la deconstrucción. Yo creo que eso no ha de ser nada fácil, ¿verdad? Volver a rearmarte y cambiar muchos hábitos, pero en esa parte de ese trabajo que está haciendo con uno mismo, integrar, ¿verdad? Esas partes buenas de referentes políticos importantes del pueblo. La familia Albavera, digamos, es una. ¿Quién más? Bueno, ¿quién más? Por ahora tengo ese referente. Ahora sí que pues muy conocido, ¿verdad? Ese no es local, pero te lo platicaba, pues tanto así he referenciado mucho al presidente Obrador, ¿verdad? Es también un referente. También surgido, digamos, de la desde nada, abajo, en donde hasta donde se alcanza a ver, ¿no? Haciendo trabajo de localidad, de comunidad en un principio, y después llegó a ser presidente nacional de un partido político, del PRD en su momento, sí, y de repente ahora es presidente de la República. Claro, yo te platicaba, ahora es el boom, ¿verdad? Que vive ahora sí que la vida pública y política, ¿verdad? Y parte de esos, de ese referente, de ese líder, pues su equipo, ¿verdad? También de ahí uno puede, sería tal vez en otra charla, analizar, ¿verdad? ¿Quién es quien lo rodea? Eso también es importante en un líder. Oye, la fiesta que se vio cuando ganó las elecciones, por un lado, y después ya con el Estadio Azteca lleno para festejar su triunfo, y después ya cada vez que salía de la casa que rentaba en esos momentos en la colonia Roma, todo el tiempo lleno y llevándole mañanitas, y se nota ahí precisamente, a fin de cuentas, que era un líder también. Claro. Y bueno, ya 2 años después, las cosas, para gobernar un país es complicado, siempre hay diferentes fuerzas, siempre hay diferentes perfiles ideológicos entre los sectores sociales, no se le da gusto nunca a todos. Vale. Fíjate que hay otro líder también que me llama la atención, en su momento me llamó también la atención, Vicente Fox, digamos que se hizo a sí mismo, digamos, diferente al perfil de López Obrador, desde luego, pero él se lanza a las elecciones como diputado local en el 88, las gana, después como gobernador, donde gana pero no le hacen fraude a fin de cuentas en el 91, y vuelve a lanzarse como candidato en el 95, y ahí sí se le reconoce el triunfo. Y una vez ganado estas elecciones, se lanza directamente a su campaña para ser candidato en el 2000. Y hay cosa curiosa que no todos sabemos. Para ser candidato se enfrentó al entonces presidente nacional del PAN, a Felipe Calderón. Y él no lo quería de candidato, pero ahí las estrategias, precisamente en este caso políticas, y en este caso muy particular, lo que hizo Fox fue maniobrar con quien iba a ser el coordinador de la bancada del panismo en la Cámara de Diputados, que a fin de cuentas operó para la candidatura de Vicente Fox. Otra persona que no tiene las condiciones
económicas que tuvo Andrés Manuel, todos perfiles diferentes en cuanto a condiciones sociales, en qué familias nacieron, pero a fin de cuentas también se alcanzó a formar por sí mismo, por su propia mano, digamos, hasta llegar a la presidencia. Ahí, en todo caso, cuando gana la presidencia de la República, algunos quedamos como que, ¿qué va a pasar? Primero, ¿qué pasó? Como que se venció al partido histórico, al partido de Revolucionario Institucional, al PRI, y después, ¿qué va a pasar? Como que estábamos como que en un estado de shock, no lo podíamos creer, que había terminado el periodo del PRI y que entraba un líder distinto que llamaba la atención, porque entonces usaba sombrero, ¿cómo decirlo? De ranchero, se remangaba las mangas y no era el presidente habitual, digamos. Ahí también hay que reconocerle que es un líder en estos momentos muy fuerte, un referente también muy fuerte en estos momentos a nivel nacional, también con bastante simpatía, por eso ganó, independientemente de lo que ahora pueda hacer, ¿no? Independientemente de las banderas que ahora esté encabezando. En algún momento también fue un líder interesante. Hablando en cuanto al interés público que podemos tener para analizar a estos líderes, independientemente de con quién simpatizamos, si con López Obrador, si con P.G. Mújica, si con Vicente Fox, como líderes todos ellos que estamos platicando interesantes. E interesante porque a fin de cuentas, volviendo al asunto de nos forman, finalmente siguen formando. Todos ellos son referentes por un lado, de cómo es que forman a ciertas personas, ciertos referentes nacionales, cómo se vuelven aspiracionales para ciertos sectores sociales. Yo quisiera ser como esta persona, ¿no? Sí. Y a la vez también interesante de analizar para saber cómo le hicieron ellos para llegar a ser lo que son. Y entonces empezamos a formularnos, digamos, estrategias, metas. Una de ellas, lo que dejan ver todos estos casos, ya sea Luther King, ya sea Pepe Mújica, ya sea López Obrador, Vicente Fox, es que sus proyectos se vienen trabajando desde atrás. No llegaron a ser presidentes, cada uno de ellos, pues de un año a otro, sino que trabajaron años, muchos años atrás en su proyecto, a fin de cuentas, porque cada uno tenía un proyecto. Muy interesante esto, que tengan un proyecto de nación. Y si bien no ocupar el poder y no ocuparlo de manera violenta, que eso también ha sido muy particular de todos ellos, de los que hemos hablado, sí un proyecto a fin de cuentas en donde se introduzca al menos el sector que ellos representan y que se le dé fuerza y que se le dé reconocimiento al sector social que ellos representan. Y bueno, sí, desde luego intentan ya una vez que llegan a esa cabeza, desde luego intentan sacudir a esa mole que es el Estado Nacional, como es. El Estado Nacional difícilmente se mueve de un año a otro, digamos, en 6 años es muy difícil, pero incidir para orientarlo un poquito, para enderezarlo según sus propios criterios. Sí, pues platicábamos la última vez que estuvimos por aquí, de que si estos 6 años hayan sido una concesión de esas élites, ¿verdad? Yo sí me quedé pensando. Y imaginarse, ¿verdad?, que haya sido, y hasta de repente puede tener su sustento, ¿qué se puede decir?, teórico, por el hecho de que previo a las elecciones de hace 2 años, uno de los hombres más ricos, Carlos Slim, haya dicho que era necesario que ganara Andrés Manuel. Ay, caray, Carlos Slim diciendo que gane AMLO. Entonces, la situación que el presente que hoy tenemos nos da la oportunidad de buscar, como se ha venido marcando, la transformación, ¿verdad? Y eso yo creo que, como he reiterado, desde abajo. El poder nunca debe estar vacío, y a veces esos espacios los toman ideologías violentas, ideologías racistas, pero en el momento que nos toca hoy vivir, pues yo creo que se gana bajo un efecto no violento, y incluso en ese proceso, hace 2 años, electoral, un movimiento no violento y electoral, porque es a través de esos espacios de poder que ahora se están llenando, buscar la transformación, ¿verdad? Fíjate, hablando de esas élites
Y poniendo como contraste quién no es un líder nato, digamos, ya sea que nazca o ya sea que se haga, pues yo no considero líder a Peña Nieto, por ejemplo. Él es como que el maniquí de un grupo que lo impulsó, que necesitaba un presidente para ganar las elecciones, o que necesitaba un candidato para ganar las elecciones, y puso... Necesitaba un actor. Necesitaba una cara bonita para ganar, carismática. Claro. La fue trabajando desde que fue gobernador, desde que entró como gobernador en el Estado de México. Fue trabajando su imagen para que finalmente pues ganara las elecciones, como dice Felipe Calderón, haya sido como haya sido, pero que ganara las elecciones en el 2012. Él es una persona que ni nació cobijado de esta cuna de oro, pero líder en realidad nunca lo fue. ¿Quién sí fue? ¿Quién tuvo ese liderazgo? La familia, ¿no? Y todo este séquito o todo este grupo de poder del Estado de México, los llamados Atlacomulco, el grupo Atlacomulco. Mira, nos manda un comentario Pedro. Dice: la extraña manía de definir liderazgo como el acto de hacer que los demás lo sigan. Ha llevado a muchos personajes a trabajar solo para este absurdo fin, es cierto. Sin embargo, el liderazgo es una consecuencia de vivir bajo claras convicciones. Y eso me parece va en el sintonía de lo que nos estás diciendo. Una manera de definir el liderazgo no es intentar ser el líder, soy líder porque quiero ser la cabeza, sino, como también diríamos en otros términos, en otro sentido, o con otras palabras, no es aquel que está adelante, sino el que empuja desde atrás, digamos, para que camine el proyecto en un sentido de comunidad. Pero dice más, las convicciones dan liderazgo. Las convicciones, las ideologías, ¿no? Las convicciones ideológicas dan liderazgo. Todo lo demás son solo reflectores. Y bueno, yo estaría de acuerdo con lo que nos comenta Pedro. Gracias, Pedro. Y también te mando saludos Mel Valvera. A propósito, mira tu referente. Saludos, maestra. Tu referente en tu formación intelectual te dice, bueno, felicidades por el programa, y que habla de los momentos de transformación de la nación. También nos da un comentario: un líder tiene compañeros que se comprometen con un proyecto. También estoy de acuerdo con ello. Necesitamos esos compañeros. No somos las cabezas que organizan, que a quien se les ocurren todas las buenas ideas, sino se requiere trabajo en equipo, precisamente. Claro. En ese proyecto. Y entre todos se construye, el líder encabeza, dice. Pues quizá ahí un poquito diferir, yo diría que nos, bueno, sí, representa, pero empuja más bien, ¿no? Empuja el proyecto. Sin embargo, hay quienes han distorsionado el sentido de su función buscando la burda manipulación de las masas, y eso también es cierto, también sucede. El ser líder a veces consideramos que es aquel que nos sigue a ciegas, o que nos debe de seguir a ciegas. Ajá. Y ahí es cuando me parece que se pierde al menos el liderazgo moral. Sí, parte pues de lo de ser líder es saber trabajar en equipo. Yo creo que mucho del fracaso en muchos proyectos pues viene por no saber trabajar en equipo. Dicen por allí, yo recuerdo una frase, decía: un jefe ordena, un líder sirve. Uh-huh. Y este sentido no es de ser, si es claro, hay que ser útil, ¿verdad?, en algo, uh-huh, pero habla sobre ser servicial, ser humilde. Uh-huh. Son cualidades que yo creo que forman parte de un líder, y que a veces pues es complicado llegar a ese nivel, ¿verdad?, mantenerse, uh-huh, esos pies sobre la tierra, pero que los grupos siempre tiene que haber una crítica. Ahora le conocemos como la crítica constructiva, ¿verdad? Uh-huh. Siempre debe haber una voz que disienta, pero que también construya, que también proponga, uh-huh, ¿verdad? Y eso es fundamental en los equipos políticos, y respetando, ¿verdad?, la parte de aquellos que por completo están en contra de los proyectos. Uh-huh. Hablando de estos líderes que hemos mencionado, yo pienso que el expresidente Fox no había sustancia, no había proyecto. Yo así es como
lo podría interpretar. Uh-huh. Pues fíjate que a propósito de lo que dices tú y lo que dice Melba, sí se requiere para tener base, sustentos tu liderazgo, se requiere tener autoridad moral. Y solo así se puede sostener tu liderazgo. Y si no tienes autoridad moral, entonces tienes un liderazgo basado en el autoritarismo. Y ese es algo, desde luego, que no esperamos para un proyecto de lo que estamos hablando, ¿no? Un proyecto en donde diriges a masas o donde diriges todavía más allá un Estado-nación o la formación de un Estado-nación. Se requiere precisamente, como dices, ese liderazgo que acompañe, de compañerismo, de solidaridad, que genere eso, solidaridad, confianza, que genere esas redes de colaboración. Y entonces un líder también necesita escuchar. No se le van a ocurrir todas las grandes ideas, va a saber escuchar y va a saber conciliar para el mejor fin. El fin, me parece, a fin de cuentas, común, el común para todos. Sí, yo insisto mucho en la parte política. Por desgracia en nuestro país, los líderes sociales, la parte más de la sociedad, logra victorias, pero estas cuestan bastante, cuestan sangre, cuestan vidas, y muchas situaciones desagradables. Eso, claro, nunca con mi comentario quiero decir que eso debe de existir o ya no debe de existir, mucho menos. Tiene que seguir la sociedad en los colectivos, que cada uno se identifique con su ideología, seguir exigiendo, ¿verdad?, sus derechos y aquellas peticiones que tenga. Pero la parte política permite tener el acceso directo, yo diría, a algunos espacios, precisamente al poder, para poder hacer esas transformaciones, hacer esos donde muchos ciudadanos no puedan llegar a sus despachos, pero alguien con una formación política sólida del pueblo esté allí y tenga la posibilidad de hacer algo, ya es, yo creo que un avance importantísimo, incluso permite avances, yo creo que hasta un poquito más rápido. Fíjate que dijiste algo que se puede tornar delicado, no digo para que lo resuelvas tú, sino que lo tenemos que resolver también en comunidad. Un líder tiene que controlar el poder, tiene que hacerse del poder, ¿sí? ¿No? Según lo que estamos platicando, sí dirige, digamos, sí como que orquesta, digamos, en compañía de todo su proyecto, de todos los colaboradores del proyecto, pero de repente se torna delicado pensar que es quien controla el poder, quien tiene el poder, porque entonces imagínate, sí se vuelve una cosa al menos interesante de observar qué hace con ese poder. Imagina que tiene todo ese poder. Y fíjate que a propósito, no sé si necesariamente estamos coincidiendo en lo que estamos platicando hoy, nos tenemos que coincidir. Hay algo interesante que dice Lorenzo Meyer, historiador del Colegio de México. Dice, López Obrador sí está concentrando poder, mucho poder, y dice, y solo así va a poder transformar al país, o solo así va a poder llevar a cabo la transformación que está dirigiendo, para bien o para mal. Y sí, y yo también veo que está concentrando mucho poder. Bueno, para empezar, hay amplios sectores o sectores importantes en el país que no les gusta eso. Y yo mismo veo que es de peligro que una persona, olvidándonos del nombre de López Obrador, concentre tanto poder, digamos. Tenemos la confianza de que esté distribuido en el poder legislativo, en el poder judicial. Me parece que hay una clara división entre el poder judicial y el ejecutivo. Ya no lo veo tan claro con el poder legislativo. Lo que dice Lorenzo Meyer, se requiere esa concentración de poder. Pero más allá de lo que podemos pensar, si es bueno o no es bueno, si vemos otra vez los ejemplos históricos, vemos que los grandes líderes internacionales justamente concentran poder. El problema es que de repente el proyecto se puede maldirigir, se puede desviar. Que de repente, imagínate, como ha pasado en otros momentos, en otros lugares. En estos momentos pensamos, López Obrador, tenemos que darle un nombre, puede ser otra persona, concentra tanto poder, pongamos que logra un proyecto como lo quiere, que es para el bien común. ¿Qué va a pasar cuando acabe el periodo y llegue un nuevo líder y herede ese poder? Y hemos visto con otros ejemplos cómo es que hay líderes que forman, concentran poder y el heredero, ¡pum!, como que echa a perder las cosas.
Uno de los principales ahora que ha salido precisamente con este boom Centillennial, ¿verdad? Abraham Mendieta, académico, él marca que parte de las ciertas ventajas y desventajas de nuestro sistema político son los presidencialismos, ¿verdad? Que a diferencia de Europa, que es más de los parlamentos, que sería equivalente al Congreso de la Unión, que son las transformaciones mucho más lentas allá en Europa. Él marca que con el presidencialismo es mucho más directo, mucho más rápido, pero ahí la desventaja de que si llega otra persona con otro proyecto, bueno, pues también sigue esa misma velocidad de retroceso, ¿verdad? Dependiendo de la perspectiva en que uno lo ve. Yo creo que sí hemos visto que la distribución de poder ha sido, yo lo veo a través de más el sistema judicial, pero que siempre el pueblo tiene que estar vigilante a que los proyectos no se desvíen por el bien principalmente del pueblo, ¿verdad? Siempre se ha dicho, ¿verdad?, que dicen la voz del pueblo, la voz de Dios, que ahí debería estar el contrapeso. Solamente yo creo que aunque nuestros proyectos se pudieran desvirtuar, aquellos gobiernos pudieran cambiar su forma de trabajo a como se venía haciendo al principio, siempre hay una esperanza en el mismo pueblo de resurgir esa visión y continuar luchando por nuevamente que ese péndulo que va cambiando de derecha a izquierda nuevamente retorne al lugar de las transformaciones equitativas, completas. Sí, y fíjate que paradójicamente, ¿quién otorga el poder? El pueblo. Y entonces lo mismo se le ha otorgado ahora a López Obrador, que lo mismo se le otorgó a Vicente Fox en su momento, se le otorgó por décadas al Partido Revolucionario Institucional. O se lo otorgaron entre ellos. En su momento, y ya después sí, hay un momento en que ya basta, digamos, quieren cambio de proyecto mismo. Finalmente lo que vimos en 2018 fue un voto de castigo, en donde la población en una inmensa mayoría votó castigando a esa sobreconcentración de poder, porque también era otra sobreconcentración de poder en otro proyecto. Ya digamos, no califiquemos este proyecto respecto al otro, dos proyectos diferentes de Estado-Nación. Sí. El pueblo mismo cambió, digamos, cedió el poder a otra persona. Eso es interesante, eso es paradójico, sin definirnos por cuál nos inclinamos o no. Pues se nos acabó el tiempo, Daniel, te agradezco mucho la visita. Nos fuimos mucho por el lado político, de los líderes políticos. Está bien, porque finalmente tratemos de agotar finalmente los temas con las figuras públicas que estamos manejando, con los líderes públicos que estamos manejando. Tenía en mente que podíamos platicar de otros líderes de otro tipo, de otro corte. Por ejemplo, Elon Musk, se me ocurre porque justo en la mañana estaba leyendo que el fundador de Tesla, de esta compañía de vehículos y ahora de la compañía de la carrera espacial por la vía privada, Elon Musk, recientemente tiene ya su marca de tequila. Y entonces una persona que funda el PayPal, el sistema de pagos por internet, que después lo vende y con ello supo reinvertir, digamos, el dinero en Tesla, y ahora Tesla ya es una potencia, digamos, y después se va a la carrera espacial ahora por el asunto del tequila. Y yo me pregunto qué sigue. Ese también es otro personaje interesante de revisar en cuanto a liderazgos económicos, que en ese caso yo creo que están, como lo hemos visto hoy en la charla de hoy, también se hicieron a sí mismos como líderes. Así es, coincido. Pues muy bien, yo creo que con esto terminamos, Daniel. Te agradezco mucho. Gracias a ti, como a siempre, tu equipo. Muy agradable la charla contigo. Y yo destaco que siendo muy joven estés metido en estos temas y en este interés. Somos almas viejas. Gracias. Pues gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Resiliencia en Línea. Como siempre, gracias a Felipe, Jaime, a Gerardo, que están ahí pacientes escuchando todos los rollos que nos echamos cada 8 días. Gracias a todos, gracias a ustedes desde luego en primer lugar,
y los esperamos la siguiente semana. Código Libre.